Bendecida tarde para todos, queridos colombianos. Quiero seguirles insistiendo para que por favor se suscriban al canal, activen la campanita, le den like a mis videos si les gusta el contenido, dejen sus comentarios y me sigan en mi página de Facebook. Hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral que está consagrado en la Ley 1010 del año 2006. Por medio de esta ley se adoptan las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. ¿Pero qué es el acoso laboral? El artículo 2 lo define. Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. ¿Qué características debe presentar el acoso laboral? Primero, se debe presentar una o varias de las conductas tipificadas como acoso laboral por la ley. Ya las vamos a mirar a continuación. Segundo, la conducta debe ser persistente, continuada y sistemática. Tercero, debe haber intención de intimidar o amedrentar, nos habla el código. Un hostigamiento, insulto o maltrato esporádico u ocasional no puede calificarse como acoso laboral por no corresponder a un comportamiento sistemático, precisando que la misma ley afirma que un solo acto hostil puede constituirse en acoso laboral dependiendo de la gravedad del mismo según la valoración que haga la autoridad competente. El acoso laboral no solo proviene del empleador, sino de los jefes o superiores o incluso de compañeros de trabajo, pero es el empleador el responsable de prevenir y corregir cualquier tipo de acoso laboral. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral que nos trae la presente ley? Primero, maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participan en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Segundo, persecución laboral. Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral. Tercero, discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Cuarto, entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio para el trabajador o el empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras la privación, ocultamiento o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Quinto, inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Sexto, desprotección laboral,
Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. ¿Cuáles son las conductas que constituyen acoso laboral? Por favor, tenga presente estas conductas. Los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, al género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo, las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público, la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona, la imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa, la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor, la negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedades, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. El envío de anónimos, de llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Excepcionalmente, un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales. Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencia en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal. ¿Quiénes pueden ser los sujetos activos o autores del acoso laboral? Ya lo dijimos, volvamos a repetir. La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la cual hayan relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. La persona natural que se desempeñe como superior jerárquico o tenga la calidad de jefe de una dependencia estatal. La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado. ¿Quiénes son sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral? Los trabajadores o empleados vinculados a una relación laboral de trabajo en el sector privado. Los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que desempeñen en una dependencia pública. Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos. ¿Quiénes son sujetos partícipes del acoso laboral? La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral.
La persona natural que omita cumplir con los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los inspectores de trabajo en los términos de la presente ley. ¿Qué medidas preventivas y correctivas deben implementar las empresas e instituciones acerca del acoso laboral? El empleador está obligado a incluir en el reglamento de trabajo mecanismos para prevenir el acoso laboral y establecer un procedimiento interno confidencial y conciliatorio para abordar y superar las conductas de acoso laboral que se presenten en su empresa. ¿Ante quién se instaura una denuncia de acoso laboral y cuál es el procedimiento a seguir? La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo a prevención la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá presentarse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que recibe la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los planes de prevención contenidos en el reglamento de trabajo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente con el fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral. ¿Cuáles son las sanciones por acoso laboral? Primero, como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único cuando su autor sea un servidor público. Segundo, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador, regido por el Código Sustantivo de Trabajo. En tal caso procede la indemnización de acuerdo a los términos del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo. Tercero, con sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere. Cuarto, con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el 50% del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas por el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado sin perjuicio a la atención oportuna y debida al trabajador afectado antes de que la autoridad competente dictamine si su enfermedad ha sido como consecuencia del acoso laboral y sin perjuicio de las demás acciones consagradas en las normas de seguridad social para las entidades administradoras frente a los empleadores. Quinto, con la presunción de justa causa de determinación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo. Por último, como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo según la gravedad de los hechos cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Se observa que el empleador es sancionado tanto por acosar como por permitir el acoso, y los empleados que incurran en acoso laboral también tengan en cuenta que pueden ser sancionados. ¿Qué procedimiento sancionatorio se debe seguir por el acoso laboral? Cuando la competencia para la sanción le corresponde al Ministerio Público, se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único. Cuando la sanción fuere de competencia de los jueces del trabajo, se citará una audiencia, la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la solicitud
o queja de la iniciación del comportamiento, se notificará personalmente al acusado de acoso laboral y al empleador que lo haya tolerado dentro de los 5 días siguientes al recibo de la solicitud o queja. Las pruebas se practicarán antes de la audiencia o dentro de ella. La decisión se proferirá al finalizar la audiencia, a la cual solo podrán asistir las partes y los testigos o peritos. Contra la sentencia que ponga fin a esta actuación, procederá el recurso de apelación, que se decidirá en los 30 días siguientes a su interposición. En todo lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Procesal de Trabajo. Es un proceso laboral especial, expedito, que busca proteger de forma casi inmediata los derechos del trabajador. ¿Qué sanciones le impone la ley al trabajador que incurre en falsa denuncia de acoso laboral? No es ir y colocar denuncia por colocar denuncia de acoso laboral, porque tiene consecuencias. Cuando a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y 3 salarios mínimos legales mensuales, los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue durante los 6 meses siguientes a su imposición. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral con base en los mismos hechos. Los dineros recaudados por tales multas se destinarán a la entidad pública a que pertenezca la autoridad que la impuso. ¿Qué garantías consagra la legislación colombiana para quien denuncie acoso laboral? Muy pendientes de esta parte. La terminación unilateral del contrato de trabajo o la destitución de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en la presente ley carecerán de todo efecto cuando se profieran dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa, judicial o de control competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Segundo, la formulación de denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente a favor del Ministerio Público. En tal caso, la competencia disciplinaria contra el denunciante solo podrá ser ejercida por dicho órgano de control mientras se decida la acción laboral en la que se discuta tal situación. Esta garantía no opera cuando el denunciado sea un funcionario de la rama judicial. Tercero, las demás que otorgue la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos. Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley. ¿Qué autoridades judiciales son competentes para conocer de los procesos de acoso laboral? Corresponde a los jueces de trabajo con la jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar los medios sancionatorios que prevé el artículo 10 de la presente ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleadores particulares. Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las salas jurisdiccional disciplinaria de los consejos superior y seccionales de la judicatura, conforme a las competencias que señala la ley. ¿Cuál es el término de caducidad de las acciones por acoso laboral? El artículo 18 de la presente ley, modificado por la ley 2209 de 2022, señala: las acciones derivadas del acoso laboral caducarán en 3 años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que se hace referencia la presente ley. Tenga presente que esta ley, la 1010 de 2006,
no se aplicará en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales derivadas de los contratos de prestación de servicios en las cuales no se presenta una relación de jerarquía o subordinación. Tampoco se aplica a la contratación administrativa. Si a usted le gustó el video y aprendió con él, no olvide suscribirse al canal y seguirme en mi página de Facebook. Feliz tarde, Dios les bendiga.